saludamos al doctor Bernardo Vega, médico investigador de la Universidad de Cuenca, fue decano de la Facultad de Medicina. Doctor Vega, bienvenido. Una situación que se advertía se está dando en el país. El incremento se ha dado tras 5 feriados en los que aparentemente primaron criterios de falsa seguridad, un exceso de confianza por el estado de situación del programa de vacunación del gobierno. Estamos viendo consecuencias en contagios, ventajosamente no en un incremento significativo de la mortalidad, según han confirmado las autoridades. Quisiéramos conocer su punto de vista, sobre todo conocer qué está pasando en nuestra ciudad, en donde vemos algunas cifras oficiales que se manejan, pero hay la certeza por parte de expertos en este tema de que hay un subregistro que es muy difícil no tenerlo en ninguna parte del mundo al momento como están las cosas, pero que es muy drástico en Ecuador por la falta adecuada de pruebas y de estadísticas. Cuéntenos su visión y los datos con los que cuenta usted, doctor Vega, para graficar de alguna manera la situación que estamos viviendo. Muy buenos días, ingeniero, y un saludo a la ciudadanía con deseo de salud y bienestar en este año 2022. Sí, efectivamente es una situación que se veía venir, lamentablemente, que de alguna manera sí nos protege la vacunación en el número de casos graves que se desarrollan. Es un beneficio que el país ha logrado con una tasa alta de vacunación. Digo que se veía venir porque justamente lo que estamos viviendo ahora principalmente se vivió en países como de países europeos o en Estados Unidos en el verano anterior. Es decir, la variante Delta fue una de las que principalmente generó un proceso marcado o de importante incidencia de nuevos casos y de procesos de hospitalización a nivel de estos países. Es decir, es una situación que ya se veía en estos lugares. Posteriormente, actualmente con la variante Omicron, según la información del Ministerio de Salud Pública, una información basada en los tests que he realizado de PCR, definitivamente se encontró que la variante predominante el 17 de diciembre que entregaron este informe era la Delta. Sin embargo, muy rápidamente, como se ha visto en otros países, la variante Omicron puede ir tomando el liderazgo en el número de contagios sobre la Delta, y esto definitivamente va a generar un incremento marcado de casos, porque la variante Delta es más contagiosa que la variante original, que la variante Alfa, y la variante Omicron es mucho más contagiosa que la Delta, 20 veces más la Delta que la original, y había aproximadamente un porcentaje igual la variante Omicron. Y efectivamente preocupa, ¿no? Y preocupa porque muchas veces, usted lo ha mencionado, los resultados o los datos suelen ser parciales y un poco tardíos, y eso definitivamente impide la toma de decisiones adecuadas en medidas de prevención. Básicamente despertamos el año nuevo con una noticia o la información que daba el gobierno del incremento de casos, aunque ya se veía una tendencia marcada al alza. Hay un registro o puede haber un subregistro y un registro tardío. Muchas veces los datos que estamos teniendo, de los que estamos tomando la información, son lo que ha sucedido aproximadamente 1 a 2 semanas antes a nivel del país, pues obviamente se recolectan los datos de una fuente única del Ministerio de Salud Pública, y estos obviamente van al registro nacional. No todos los laboratorios, y eso es un exhorto que ha hecho el Ministerio de Salud Pública a que registren los resultados, y obviamente no todas las personas que tienen sintomatología relacionada con el COVID se hacen la prueba, y eso nos hace pensar que de los datos que se tienen, siquiera se debería multiplicar por 3 o 4 el número real de personas, porque muchas veces no solamente o la mayor parte de veces acuden quienes tienen síntomas a hacerse estas pruebas, y aquellas personas asintomáticas pues no se las realizan. De ahí obviamente que desde el inicio de la pandemia hemos visto un subregistro. Sobre los datos, pese a que obviamente existe no son datos en tiempo real, si podemos decirlo así,
y existe un subregistro, ya son de por sí preocupantes. Ujú. En el Creo Ecuador, que antes de escuchar las cifras, doctor Vega, lo que hemos vivido los cuencanos, no sé si es el caso suyo también, ha sido esta especie de tendencias en los grupos de WhatsApp que todos tenemos con amigos, personas cercanas, familiares. El tema en esta ciudad, en esta semana, ha sido el contagio de personas del entorno familiar, de amigos cercanos con quienes se compartieron recientemente actos sociales, reuniones, etcétera. efectivamente, ¿no? Efectivamente, y justamente es eh, lo previsible de esta situación. Eh, en años anteriores, en todos los eventos que han generado reuniones o movilidad, el incremento ha sido de un 30 o un 40%, todas estas épocas que han generado movilidad. No era obviamente extraño y era esperable que esta situación se repita ahora en estas festividades de Navidad, que han ido obviamente, como usted bien menciona, después de todos estos periodos que arrancaron en el mes de octubre y noviembre, y luego de tener cifras bastante bajas. Creo que en todas las familias cuencanas, en todas las familias, básicamente hay algún contacto o una persona que ha tenido contacto con un paciente positivo o una persona positiva y obviamente tenga el susto o el temor de estar o de haberse infectado con esta variante, y lamentablemente no muchos de ellos han generado procesos de autoaislamiento, que es una de las medidas que deberían producirse. Vayamos con las cifras, doctor Vega, rogándole si es que es posible compartirlas en gráficos también en las pantallas para que quienes nos siguen a través de la internet puedan observarlas y analizarlas de mejor manera. Veamos en la información estadística, ¿qué es lo que tenemos en la situación actual de Cuenca y el país? Mire, este es un gráfico que he preparado yo, hubiera podido hacerlo con una mejor definición, pero es un gráfico de trabajo en el cual hemos realizado un seguimiento en el último año del número de casos de COVID. Evidentemente, en diciembre del año 2020, 20, básicamente teníamos alrededor de 4.856 casos en el 2020, y obviamente estos casos fueron subiendo hasta un pico máximo de mortalidad y de casos que fue durante el mes de abril, donde se registraron 13.476 casos. A partir de esto es evidente el efecto que ha tenido la vacunación, el efecto positivo que ha tenido la vacunación, pese obviamente que se está viendo que pueden estas variantes superar, y el número de casos fue cayendo. La caída de la curva empieza en abril, mayo aproximadamente. Efectivamente, fue cayendo la curva, como usted puede observar, en marcada tendencia a la baja, en lisis, como solemos decir en el área de la salud, hasta alcanzar puntos máximos entre agosto y octubre. Y evidentemente se ve aquí el efecto que tiene el proceso de vacunación y lo que obviamente se ha ido descubriendo dentro del análisis y dentro de la evidencia científica. Todos pensábamos que la inmunización que se iba a adquirir en estos meses iba a generar una inmunidad a largo plazo, pero lamentablemente no es así. Y justamente se debe a esta capacidad de variar o de mutar que tienen los virus y a la efectividad de la inmunidad tanto natural como por vacunación, es decir, las defensas generadas por el virus y también por la vacunación. Posteriores a aproximadamente 5 a 6 meses después de un proceso de vacunación que yo diría que fue bastante exitoso y es bastante exitoso, donde se alcanzó un 78% de la población, y coincidentemente con la aparición de las fiestas y la variante Delta en el Ecuador, comenzaron nuevamente un ascenso de los casos, justamente hasta tener cifras bastante preocupantes en la semana del 27 de diciembre al 2 de enero de cerca de 9.364 casos por semana a nivel nacional. Definitivamente esta es una situación que preocupa y que permite obviamente tomar en cuenta que esta tendencia que se estaba dando a nivel nacional se va a ir replicando, y esto ha pasado también en la provincia de la Azuay y también ha pasado en la ciudad de Cuenca.
Básicamente, más del 80% de los casos se han presentado de la provincia son en la ciudad de Cuenca, es decir, las curvas en la ciudad de Cuenca se replican con las curvas que se dan a nivel provincial. Y esta es justamente la historia de la enfermedad o de esta epidemia en la ciudad de Cuenca, justamente en los meses de agosto, hablamos de esto del 2020, septiembre, fueron los picos más altos que se tuvo de la infección aquí en la ciudad de Cuenca durante el primer año. El segundo pico que más alto se dio es justamente coincidente con el nivel nacional, aunque básicamente estas partes de la curva se podrían unir, justamente fueron en el mes de abril, y aquí sí alcanzaron récords de mortalidad. Y aquí se puede evidenciar también, de alguna manera, si bien hubieron récords de mortalidad, se dieron récords de mortalidad aquí, el número de casos aparentemente era menor, y esto puede deberse a un subregistro y a un menor número de pruebas realizadas. Luego de un periodo de tensa calma, digámoslo así, donde se llegaron a tener pocos casos por semana, justamente entre los meses de agosto y octubre, comenzó un repunte. No tan marcado como a nivel nacional, pero sí, efectivamente, de 80 casos por semana, comenzaron a presentarse alrededor de 172 casos por semana. Esta es la realidad, y justamente es una tendencia que va marcando, que va teniéndose con el número de casos. Y esto, lo preocupante, si bien evidentemente la vacuna ha protegido y este gran número de casos no ha llegado a saturar, no todos los casos llegan a ser hospitalizados y desarrollan enfermedad grave producto justamente de la inmunidad de la vacuna, lo preocupante es que al tener un altísimo número de casos, definitivamente nuevamente el sistema de salud pueda colapsar, como es justamente una información que se tiene de Quito principalmente y de Guayaquil, donde comenzaron nuevamente listas de espera, y evidentemente eso pone en riesgo la posibilidad de sobrevivir de las personas que contraigan esta infección. La información estadística que usted presenta de largo plazo es muy interesante porque nos permite visualizar de una mejor manera las cosas en función del tiempo. Si no me equivoco, en los gráficos que acaba de presentar usted, los picos mayores en Ecuador, tanto en el 2020 como el 2021, se han dado en el mes de abril, alrededor de ese mes. ¿Habría alguna circunstancia particular o es simplemente una suma, digamos, al azar de factores que han dado ese resultado? Le pregunto esto ante la posibilidad de que a lo mejor en los primeros meses del año, al terminar el primer trimestre, volvamos a tener un tercer pico de esa naturaleza. Para nada. Realmente yo pienso que definitivamente existe una causalidad allí. Si bien en este gráfico podemos ver un incremento, lo he hecho desde el mes de diciembre, desde el año 2020, la tendencia ya venía justamente generándose de procesos de movilidad, y justamente son los mismos que se han dado en este año. Noviembre, en las fiestas de octubre, posteriormente Navidad y Año Nuevo culminaron justamente con procesos altos o números altos que no van a caer es decir, estos procesos no son esta caída o esta disminución es gracias a la vacunación. Si no hubiese la vacunación o no hubiese existido la vacunación, la curva hubiera tenido una tendencia ascendente marcada. ¿Qué más generó estos procesos de movilidad? Recordemos que durante el año anterior, básicamente se generaron dos procesos que tuvieron que ver con una alta movilidad humana. La primera, luego de la Navidad y el Año Nuevo, que ya dejaron un saldo alto de cifras. Recordemos que aproximadamente 15 días después a 21 días después de estos eventos se dan los incrementos de los casos. Otros procesos que generaron altos índices fue justamente el carnaval. Recordemos que el año anterior también veíamos imágenes en redes sociales y en los noticieros donde se dieron de baja todas las medidas de bioseguridad, y evidentemente eso contribuyeron o sumaron más casos a esta tendencia que ya existía. Y adicionalmente tuvimos un proceso electoral donde obviamente, pese a las recomendaciones que se dieron, y vieron obviamente meetings, reuniones, donde definitivamente se dieron de baja las medidas de bioseguridad, tanto así que varios candidatos
tuvieron o adquirieron la infección durante estas campañas. Definitivamente también culminaron con la movilidad que se dio durante las elecciones y las votaciones, donde también hubieron posibilidades de tener un contacto directo con las personas y obviamente muchas veces se evitó el distanciamiento. Esto culminó evidentemente con la vacunación, es decir, todos los procesos que generaron movilidad fueron contribuyendo y sumando para que este número de casos incrementados que se dio a nivel nacional y a nivel de la provincia de La Suay puedan generar un pico más alto de muertes que justamente se dio durante Doctor estas Vega, fechas. Ojo, destacado... ojo que teníamos aquí, no teníamos las variantes Delta, que justamente es más infecciosa que la variante original. Sí, Con la justamente sobre este tema quería preguntarle, un destacado microbiólogo, también un conocido médico de la ciudad de Cuenca, coincidieron en que Omicron es comunitario. La ministra ha ratificado ayer que un 80% de los contagios podrían deberse ya a esta variante. Esta situación particular de esta variante con un alto contagio y una baja letalidad, ¿qué le lleva a pensar a usted con respecto al futuro desarrollo de la pandemia? Yo pienso que definitivamente concuerdo que el Omicron es comunitario y básicamente se habla de contagios comunitarios cuando la fuente o la persona que llevó a la infección no viene de una parte distinta al lugar donde reside. Es decir, es comunitario. Ya es una fácil propagación justamente por dos características que tiene el virus de Omicron. La primera es la capacidad de duplicarse o replicarse mucho más rápido. Y la segunda es el tiempo de infectividad, es decir, una persona que tiene esta variante tiene una mayor carga viral y expulsa de esta carga viral con mayor cantidad de virus, valga la redundancia, durante un mayor tiempo. La segunda cosa es que definitivamente nosotros tenemos una población que tiene un buen porcentaje de vacunación, no se puede negar, y esto es una protección, y definitivamente una infección por Omicron o por distintas variantes genera esta inmunidad adquirida mediante las vacunas, una mayor resistencia, digámoslo así, a desarrollar una mayor protección, a desarrollar enfermedades graves y realizar o ir a terapia intensiva. Sobre si es una variante, porque muchas de las veces esto genera algo de expectativa y sobre todo algo de inclusive una, digámoslo así, una tergiversación en la información, donde algunos clasifican a Omicron como un regalo para poder generar una inmunidad colectiva definitiva, está muy lejos de la verdad. El día de hoy, la Organización Mundial de la Salud y obviamente ha clasificado a Omicron como una variante de riesgo, y esto no implica que evidentemente Omicron sea de ninguna manera una enfermedad, una variante menos letal o que las otras. Sí tiene obviamente una letalidad similar, algo atenuada, digámoslo así, pero sin embargo es capaz de causar muerte y sobre todo es capaz de ser más agresiva o más letal en personas que están parcialmente vacunadas y no vacunadas. Entonces, no debemos bajar la guardia, no debemos tener esta falsa expectativa que si nos contagiamos de Omicron va a ser una solución a futuro definitiva para ya no infectarse, o que se va a ganar una inmunidad global gracias a una infección por Omicron. Muy lejos de esto, y más bien las medidas de protección y de bioseguridad deben mantenerse ante una mayor contagiosidad de esta variante Omicron, que ya está, como usted bien lo menciona, en circulación comunitaria. Para finalizar, doctor Vega, otro hecho científico es que la inmunidad que proveen las vacunas a las personas es temporal. Tendremos que acostumbrarnos a procesos continuos, permanentes de vacunación. Mire, yo pienso que la experiencia que ha dado las vacunas a nivel de otras pandemias, que no es la primera pandemia, ha generado ya una experiencia en este sentido. La inmunidad que genera la vacunación definitivamente produce o es temporal, y eso se ha visto con otros virus que ya fueron
o están de transmisión comunitaria a nivel mundial y en nuestro país, como la H1N1 y la H1N5, que es la gripe aviar y la gripe porcina. Y hay otros tipos de virus relacionados con la influenza que están justamente con esta vacuna, que es justamente aquella que se aplica de manera anual por esta inmunidad de tiempo o de duración limitada que tiene. Efectivamente, yo pienso que muy probablemente en un futuro la vacuna para el COVID se va a integrar a este grupo de vacunas y principalmente se va a unir en estas vacunaciones anuales a personas con grupos vulnerables. La necesidad de una tercera dosis y una cuarta dosis actualmente es reforzar justamente esas defensas del organismo en las personas. Se ha visto que obviamente que con una tercera dosis o con un refuerzo se reduce hasta un 10 a un 20%, 10 a un 20 veces más, hablamos de riesgos relativos, que es de un 200% prácticamente, si hablamos de 20 veces más, de tener una hospitalización por enfermedad grave. Es decir, esta situación se ha visto y la inmunidad obviamente es por 6 meses. En este proceso de crisis donde se pueden llegar a saturar los servicios de salud, definitivamente evitar que un gran número de gente llegue a desarrollar enfermedades graves es clave, evidentemente para evitar la saturación y por supuesto para evitar la mortalidad. Muy probablemente vamos a incorporar en el futuro, ya cuando se supere esta pandemia, que definitivamente es el curso natural que muchas veces se tiene, estas variantes o estas mutaciones que tiene el virus, porque eso es lo que hace justamente para sobrevivir. Pero en este proceso esperemos que evidentemente ya la inmunidad administrada por la vacuna justamente genere este proceso de defensa que puede producirse ante el ataque del virus. Otros avances se han venido dando, como las medicación antiviral, que podría frenar evidentemente una infección en este tipo. Tenemos una pregunta del público, doctor Vega, con respecto a niños y jóvenes. La ministra ha dicho que niños y jóvenes desde los 5 años, desde el 8 de enero, tendrán también que mostrar su carnet de vacunación para acceder a actividades esenciales o a sitios en donde se exige la vacunación. Y también se conoce que se iniciará en breve en Ecuador la vacunación para infantes desde 3 años de edad. ¿Su opinión al respecto? Efectivamente, ¿no? Es primero sobre la obligatoriedad del carnet de vacunación. Si bien la provincia de La Suay tenía un 78% de personas vacunadas, el rato que se exige el carnet de vacunación despierta de alguna manera ese interés de las personas por culminar su esquema o por alcanzar una dosis de refuerzo, y hemos podido inclusive ver colas en los vacunatorios, en los centros donde se realiza vacunación para adquirir esta dosis, que definitivamente es beneficioso para las personas y para toda la comunidad para disminuir la transmisión del virus. Primera cosa. Los procesos gripales a los cuales estaban acostumbrados, según inclusive varios textos en los que estudié distintas enfermedades cuando hace bastante tiempo en la universidad, cuando veíamos infecciones virales de distinto tipo, muchas veces los niños dentro de las actividades escolares eran justamente quienes llevaban a la casa los procesos virales. Es decir, si bien ellos tienen una menor posibilidad de enfermar en relación a las personas adultas y adultas mayores, evidentemente pueden ser portadores asintomáticos de estas infecciones. De ahí que la necesidad de vacunar a los niños menores de 11 años o adolescentes y niños menores de 11 años ha sido una medida basada en evidencia y costo efectiva. Recordemos que en Francia la no vacunación de este grupo etario definitivamente genera un proceso de bloqueo y una suspensión de actividades escolares. También evidentemente se ha visto la efectividad de la vacuna en niños de 3 años en adelante, que definitivamente pueden o que se van a beneficiar con la vacunación. El día de ayer escuchaba una noticia que en Estados Unidos están un gran número de niños menores de 11 años hospitalizándose de manera récord, justamente contagiados de la variante Omicron. Es decir, la protección debe avanzar hasta allá y alcanzar un mayor número de población
de población inmunizada. Recordemos que uno de los segmentos poblacionales que más caro ha pagado esta pandemia justamente es el segmento educativo. Hay niños que durante estos 2 años no han podido asistir a una escuela o han podido tener educación formal por no tener acceso a Internet o a medios o dispositivos para educación. Es decir, es una medida que de alguna manera va a permitir también retomar con mayor seguridad las actividades educativas en los planteles, sobre todo en zonas que no se dispone de las facilidades de conectividad o económicas para alcanzar la educación que es absolutamente necesaria para niños, niñas y adolescentes, y no hablemos de los problemas de violencia dentro del hogar que se han detectado justamente por la permanencia de estos en algunos espacios de riesgo y vulnerabilidad. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, buenos días. Declaraciones del doctor Bernardo Vega, médico investigador de la Universidad de Cuenca.